Hay un momento casi imperceptible en el que dejas de ser elegido y empiezas a perseguir. Y lo más inquietante es que cuando eso ocurre, cuanto más te esfuerzas, más te alejas de lo que quieres. Quédate conmigo, porque al final vas a entender por qué sucede esto y cómo cambiarlo sin perder quién eres. Y si alguna parte de ti ya sospecha que esto te está pasando, este es un buen momento para suscribirte y quedarte cerca de este tipo de conversaciones. Ahora, mírame con honestidad, no con culpa, no con vergüenza, solo con claridad. Perseguir no siempre se siente como persecución. A veces se disfraza de interés, de atención, de cuidado. Le escribes primero, ajustas tu tiempo para coincidir con el suyo, piensas demasiado en qué decir para no equivocarte. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu energía deja de estar centrada en ti y empieza a girar alrededor de ella. Y aquí es donde algo cambia profundamente, porque cuando tu enfoque se desplaza, también lo hace tu valor percibido. No porque valgas menos, sino porque dejas de comportarte como alguien que reconoce su propio valor. Muchas mujeres no reaccionan solo a lo que dices, sino a lo que transmites sin palabras. Y cuando un hombre entra en modo persecución, suele enviar un mensaje silencioso. Tú estás arriba, yo estoy intentando alcanzarte. No es atractivo. No porque haya algo malo en querer a alguien, sino porque rompe un equilibrio fundamental, el de la reciprocidad. Una conexión sana no se construye desde la urgencia, se construye desde la elección. Y aquí viene algo importante que casi nadie te dice. El impulso de perseguir no nace de la otra persona, nace dentro de ti, nace del miedo a perder la oportunidad, del deseo de validar que eres suficiente, de la creencia silenciosa de que si no haces más, podrías quedarte atrás. Pero cuando actúas desde ese lugar, tu comportamiento deja de ser natural. Se vuelve estratégico, tenso, incluso predecible. Y lo paradójico es que cuanto más intentas gustar, más te desconectas de lo que realmente hace que alguien se sienta atraído. Autenticidad, presencia, estabilidad emocional. No se trata de volverte frío, no se trata de ignorar, tampoco de jugar juegos. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de recuperar tu centro, de dejar de actuar como alguien que está tratando de ser elegido y empezar a vivir como alguien que también elige. Porque cuando un hombre deja de perseguir desde la ansiedad, algo cambia en su forma de estar en el mundo. Su atención ya no es reactiva. Su energía no está dispersa. Su valor no depende de una respuesta, un mensaje o una señal externa. Y eso se nota. No tienes que decirlo. No tienes que explicarlo. Se percibe. Y esa percepción es lo que transforma la dinámica. Pero para llegar ahí, primero tienes que entender con precisión qué está pasando dentro de ti cuando sientes esa necesidad de insistir, de buscar, de no soltar. Porque no es debilidad, pero tampoco es casualidad. Es un patrón. Y todo patrón puede ser comprendido. Y cuando lo comprendes, dejas de ser controlado por él. Quiero que observes algo con mucha atención, porque aquí es donde la mayoría de los hombres se confunden sin darse cuenta. No es el interés lo que genera distancia, es la intensidad desregulada. Puedes mostrar interés, puedes invitar, puedes expresar lo que sientes. Pero cuando ese interés nace desde la necesidad, no desde la elección, empieza a sentirse diferente, más pesado, más urgente, menos libre. Y las personas, especialmente en el contexto emocional, perciben esa diferencia con mucha precisión, aunque no sepan explicarla. Piénsalo así. Cuando te gusta a alguien y sientes que podrías perderla, tu mente entra en modo alerta. Empiezas a analizar cada mensaje, cada silencio, cada gesto. Intentas compensar cualquier posible error. Ajustas tu comportamiento para evitar rechazo.
Pero en ese proceso, sin darte cuenta, dejas de ser espontáneo. Te conviertes en alguien que responde en lugar de alguien que elige. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque cuando una mujer siente que tú estás más invertido que ella, más pendiente, más disponible, algo dentro de ella empieza a desconectarse ligeramente. No porque quiera manipularte, no porque esté jugando contigo, sino porque el equilibrio emocional se rompe. La atracción en su forma más sana necesita espacio para respirar. Necesita dos personas que se encuentren, no una que persiga y otra que decida así detenerse. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos hombres no persiguen porque quieran. Persiguen porque no saben cómo sostener la incertidumbre. El silencio los inquieta. La falta de respuesta los desestabiliza. La ambigüedad los empuja a actuar. Entonces hacen más. Escriben de nuevo. Proponen más planes. Intentan reactivar algo que sienten que se enfría. Pero lo que realmente están haciendo es intentar calmar su propia ansiedad. Y cuando tus acciones están diseñadas para calmar ansiedad, rara vez generan atracción. Porque la atracción no responde a la presión. Responde a la presencia. A una presencia tranquila, segura, no reactiva. Ahora, esto no significa que debas volverte distante o indiferente. Eso sería simplemente otra forma de desregulación, pero en dirección opuesta. Se trata de algo más sutil. Se trata de aprender a tolerar el espacio sin llenarlo inmediatamente, de permitir que la otra persona también se acerque, también invierta, también elija. Porque si siempre eres tú quien inicia, quien sostiene, quien empuja la conexión, entonces no estás construyendo una relación. Estás manteniendo un esfuerzo unilateral. Y eso, con el tiempo, agota. No solo a ella, también a ti. Por eso es tan importante que empieces a observarte con honestidad. ¿Estás actuando porque realmente quieres o porque temes perder? ¿Estás compartiendo desde la calma o desde la necesidad de una respuesta? ¿Estás permitiendo que ella también participe o estás ocupando todo el espacio? Estas preguntas no son para juzgarte, son para devolverte claridad, porque cuando entiendes desde dónde actúas, recuperas algo esencial, la capacidad de elegir tu comportamiento, y en ese momento algo empieza a cambiar. Dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a responder con intención. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, transforma completamente la forma en que eres percibido. No como alguien que insiste, sino como alguien que está presente. Pero no depende. Hay algo que necesito decirte con mucha claridad. Aunque al principio puede incomodar un poco, dejar de perseguir no es una estrategia para que ella vuelva a interesarse. Es una decisión para que tú vuelvas a ti. Porque si lo haces solo como técnica, como una forma encubierta de generar atracción, entonces sigues atrapado en el mismo patrón, solo que con otra apariencia. Y eso, tarde o temprano, se nota. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que tu valor no aumenta cuando alguien te elige, ni disminuye cuando alguien se aleja. Pero si eres honesto contigo mismo, sabrás que muchas veces has actuado como si sí fuera así, como si su respuesta definiera tu tranquilidad, como si su interés validara tu identidad. Y desde ahí es muy difícil no perseguir. Porque cuando algo externo tiene tanto peso interno, perderlo se siente como perder una parte de ti. Por eso te aferras, por eso insistes, por eso te cuesta soltar incluso cuando algo no fluye. Pero aquí hay una verdad profunda que transforma todo cuando la comprendes. No puedes construir una conexión sólida desde una identidad inestable. Si tu sensación de valor depende de cómo te responden, entonces tu comportamiento siempre estará condicionado por esa necesidad. Y eso te vuelve reactivo, predecible, dependiente. No en el sentido clínico,
sino en el sentido emocional cotidiano. Y la dependencia emocional, aunque sea sutil, genera presión. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás buscando en otro lugar algo que debería estar más firme dentro de ti. Ahora bien, ¿cómo se ve un hombre que no persigue desde la ansiedad? No es alguien distante, no es alguien frío, no es alguien que ignora o juega, es alguien que puede sentir interés sin perder estabilidad, alguien que puede disfrutar la conexión, sin aferrarse a ella, alguien que puede dar, sin dejar de estar en sí mismo, y eso cambia todo. Porque cuando tú no estás tratando de llenar un vacío, tu forma de relacionarte se vuelve más ligera, más auténtica, más atractiva. No necesitas impresionar, no necesitas convencer, no necesitas ganarte el lugar. Simplemente estás. Y esa presencia tranquila y segura es lo que permite que la otra persona también se acerque de manera genuina, sin presión, sin urgencia, sin sensación de deuda emocional. Pero para llegar ahí, tienes que hacer algo que pocos hombres se permiten. Dejar de mirar constantemente hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Preguntarte qué es lo que realmente estás buscando cuando te obsesionas con alguien. No la respuesta superficial, sino la más honesta. ¿Es conexión o es validación? ¿Es interés o es miedo a no ser suficiente? ¿Es deseo o es necesidad de sentir control? Estas preguntas no son cómodas, pero son liberadoras, porque cuando reconoces la raíz, dejas de pelear solo con el comportamiento y empiezas a transformar el patrón. Y en ese punto algo muy interesante ocurre. Ya no necesitas dejar de perseguir como si fuera un esfuerzo constante. Simplemente ya no te nace hacerlo, porque tu energía ya no está atrapada en la carencia. Está sostenida en tu propia presencia. Y desde ahí, todo lo que construyas con otra persona tiene una base mucho más real, más libre y más sana. Hay un momento muy específico en este proceso en el que todo empieza a cambiar, pero no es visible desde fuera. Nadie te aplaude por ello. Nadie te lo reconoce directamente. Sucede en silencio. Es el instante en el que decides no actuar, aunque tengas ganas. Cuando ves el mensaje y eliges no responder desde la urgencia. Cuando sientes la incertidumbre y no corres a llenarla. Cuando te das cuenta de que podrías insistir, pero eliges respetar el espacio. Ese momento es poder. No porque estés controlando a la otra persona, sino porque por primera vez te estás regulando a ti mismo. Y eso transforma completamente tu forma de relacionarte. Porque hasta ahora probablemente has confundido intensidad con conexión. Has sentido que hacer más, decir más, estar más disponible, era una forma de demostrar interés. Pero en realidad muchas veces era una forma de evitar el vacío que deja la incertidumbre. Y aquí viene algo que cambia el juego. La incertidumbre no es un problema que tengas que resolver. Es un espacio que tienes que aprender a sostener. Porque en ese espacio es donde la otra persona tiene la oportunidad de moverse hacia ti. Si tú llenas cada silencio, cada pausa, cada distancia, no dejas lugar para que ella participe. Y sin participación no hay vínculo real. Solo hay seguimiento. Por eso, dejar de perseguir también implica algo más profundo. Aprender a confiar en el proceso sin intentar controlarlo constantemente. Y sé que eso no es fácil, porque confiar significa aceptar que no todo depende de ti, que no puedes forzar el interés, que no puedes acelerar la conexión, que no puedes garantizar el resultado. Pero aquí está la parte que pocos comprenden. Cuando intentas controlar todo, en realidad pierdes lo más importante, tu autenticidad. Empiezas a medir tus palabras, a calcular tus tiempos,
a ajustar tu comportamiento en función de lo que crees que va a funcionar. Y en ese intento de hacerlo bien, dejas de ser real. Y lo real es lo único que puede generar una conexión profunda. No la perfección, no la estrategia, no el esfuerzo constante, lo real. Entonces, ¿qué haces en la práctica? Empiezas a observar tus impulsos sin obedecerlos automáticamente. Te das un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Respiras antes de responder. Te preguntas si lo que vas a hacer nace desde la calma o desde la ansiedad. Y eliges en consecuencia. Al principio se siente incómodo, porque estás rompiendo un patrón automático, pero con el tiempo esa incomodidad se transforma en estabilidad, en claridad, en una sensación interna de control que no depende de lo que ocurra afuera. Y desde ahí algo muy interesante empieza a pasar. Tu energía cambia. Tu presencia se vuelve más sólida. Tu atención deja de estar fragmentada. Y la forma en que te perciben también cambia. No porque estés intentando proyectar algo, sino porque estás siendo diferente de verdad. Más centrado, más tranquilo, más consciente. Y eso genera un tipo de atracción que no se basa en el esfuerzo, sino en la coherencia. Pero hay una última pieza que necesitas entender para que todo esto se sostenga en el tiempo. Una pieza que no tiene que ver con ella, sino completamente contigo. La pieza final no es una técnica, ni una frase correcta, ni el momento perfecto para escribir. Es una relación. La relación que tienes contigo mismo. Porque al final del día, la forma en que te tratas en silencio determina la forma en que te comportas cuando alguien te importa. Si internamente te sientes insuficiente, vas a intentar compensarlo afuera. Si dudas de tu valor, vas a buscar confirmación constante. Si no disfrutas tu propia compañía, vas a aferrarte a cualquier conexión que te haga sentir menos solo. Y desde ahí es casi inevitable perseguir. No porque quieras, sino porque necesitas. Pero cuando empiezas a construir una relación más sólida contigo, algo cambia de raíz. Ya no necesitas que alguien te elija para sentirte válido. No necesitas respuestas inmediatas para sentirte tranquilo. No necesitas mantener una conexión a toda costa para sentirte completo. Empiezas a vivir desde un lugar diferente. Un lugar donde el interés no desaparece, pero deja de ser desesperado. Donde la conexión importa, pero no define tu estabilidad. Donde puedes acercarte sin perderte. Y eso es lo que realmente transforma tu forma de relacionarte con una mujer. No lo que dices, no lo que haces, sino desde dónde lo haces. Porque una mujer puede notar cuando un hombre está intentando ganar su aprobación. Pero también puede sentir cuando un hombre ya se aprueba a sí mismo. Y esa diferencia es profunda, silenciosa, pero inconfundible. Ahora bien, esto no significa que todas las conexiones van a funcionar. Habrá mujeres que no respondan. Habrá situaciones que no evolucionen. Habrá momentos en los que, a pesar de estar centrado, la otra persona simplemente no esté en la misma sintonía. Y eso está bien, porque cuando dejas de perseguir desde la necesidad, también dejas de tomar el rechazo como algo personal. Empiezas a verlo como información, como claridad, como una señal de compatibilidad o de falta de ella. Y eso te libera. Te libera de invertir energía donde no hay reciprocidad. Te libera de insistir donde no hay interés real. Te libera de construir expectativas sobre algo que no está sostenido por ambas partes. Y en ese espacio aparece algo mucho más valioso, la posibilidad de elegir mejor, de observar sin idealizar, de conectar sin perderte, de retirarte sin resentimiento cuando algo no es para ti. Y ahí es donde todo cobra sentido, porque dejar de perseguir no es perder oportunidades. Es dejar de perderte en el proceso,
Es proteger tu energía, es respetar tu tiempo, es honrar tu valor sin necesidad de demostrarlo constantemente. Y cuando haces eso de verdad, sin máscaras, sin estrategias ocultas, sin expectativas rígidas, te conviertes en alguien que no necesita convencer, solo necesita estar presente. Y desde esa presencia, las conexiones que llegan ya no se construyen desde la urgencia, se construyen desde la elección, mutua, libre y mucho más real. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de insistir, de escribir de nuevo, de hacer un poco más para no perder lo que crees que podrías tener, detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿estoy eligiendo o estoy reaccionando? Porque en esa respuesta está el inicio de todo el cambio.